Empezamos. Bueno, muy buenos días. Gracias a todas y todos por estar aquí. Es un honor para mí recibirlos en la Biblioteca Nacional de México y Hemeroteca Nacional de México, que albergan también al Instituto de Investigaciones Bibliográficas. Quiero darle las gracias por su presencia al doctor Miguel Armando López Leiva, coordinador de Humanidades, que nos acompaña aquí en representación justamente de esa ala de las humanidades que tanto se ha visto beneficiada por el trabajo del GIL. También agradezco a la doctora Norma Patricia López Acosta, secretaria académica del Instituto de Ingeniería, que a su vez representa a esa otra ala, la de la ingeniería y de esa ala del conocimiento, que también se ha visto muy beneficiada por los trabajos del GIL, y por supuesto al doctor Gerardo Sierra, que ha sido el motor y el impulsor, el fundador, el elemento articulador de este grupo a lo largo de estos 25 años, a la doctora Gemma Bell, que es también una parte fundamental del equipo que conforma el GIL, y a todos ustedes que, por supuesto, también han pasado parte de su historia, de su formación en este grupo. Yo quisiera ser muy breve en lo que quisiera decirles. Primero que nada, que me siento muy, muy honrada de poder formar parte de esta celebración por los 25 años de un grupo que se ha caracterizado por la innovación, por ser pionero y por poner sobre la mesa temas que hoy son, digamos que, el lugar común de todas las conversaciones. Hoy todo el mundo habla de inteligencia artificial, pero hace 25 años este grupo surgió con esa finalidad, con la finalidad de trabajar corpus lingüísticos, extracción de información, identificación de patrones, minería de textos informáticos, lexicografía computacional, modelos predictivos, LLMs, aprendizaje automático. Esto que hoy escuchamos en las noticias, en la prensa, en las redes sociales, que es cada vez más familiar para nosotros y que hace 25 años, gracias al esfuerzo del doctor Gerardo Sierra, que había pasado una estancia fructífera en el extranjero y que vio la posibilidad de que la UNAM tuviera un área que se desarrollara en este sentido, pues fue prosperando. Me parece que a lo largo de estos 25 años, el Grupo de Ingeniería Lingüística ha sido también pionero de otra cosa que para la universidad se ha vuelto cada vez más fundamental, y que es la interdisciplina. En los trabajos del GIL se deja ver claramente la unión de distintas ramas del conocimiento, de distintas metodologías, que cada vez nos resultan más próximas, ¿no? Pero que en un inicio parecían incluso hasta oxímoros, ¿no? Como pensar en lingüística computacional, ¿no? O como pensar en humanidades digitales. Y que hoy por hoy vemos que esas confluencias son fructíferas y naturales en un mundo que precisamente se caracteriza por la hibridez. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos en la Biblioteca y la Hemeroteca Nacionales de México? Nuestras misiones como institución son la custodia, el acopio, el trabajo, la gestión con los cuerpos documentales que conforman la Biblioteca y la Hemeroteca Nacionales de México, que van desde los primeros orígenes de la cultura escrita de nuestro país hasta el último periódico que se publicó el día de hoy. Ustedes pueden dimensionar fácilmente, con un ejercicio de abstracción, lo que implica el Big Data que tenemos en este recinto y en esta institución. Para nosotros, para pensar en una biblioteca y una hemeroteca nacionales del siglo XXI, tenemos que pensar en posibilidades de trabajar este Big Data, estos grandes volúmenes documentales, precisamente, específicamente, desde las perspectivas de trabajo que el GIL ha apuntalado. Necesitamos la experiencia que han ido cosechando todos ustedes a lo largo de estos 25 años para que a través de la automatización y de las herramientas que podemos aplicar hoy en día a estos corpus de información, podamos conectarlos y tener un impacto muy considerable para su estudio y para su difusión. Estamos trabajando de la mano del Instituto de Ingeniería para gestionar la posibilidad de que el Grupo de Ingeniería Lingüística tenga su espacio aquí en la Biblioteca y Hemerotecas Nacionales. Y en lo que resolvemos la parte más, digamos, administrativa de esa gestión, hemos estado trabajando ya. Tenemos 2 PAPITs en puerta que están siendo revisados. Uno es extracción automatizada de información para la catalogación del patrimonio documental, que sería realmente muy provechoso para nosotros como una semilla de un modelo
que se podría ir ampliando de manera modular a nuestros corpus documentales, y por otro lado, la creación de un acervo digital náhuatl en la Biblioteca Nacional, un tema que también nos interesa muchísimo trabajar y que de ser exitoso podríamos también replicar con otras lenguas nacionales. Me parece que estos 2 días de seminario también tendrán la función de honrar los años de trabajo del GIL, los muchos investigadores y estudiantes que se han formado, porque además ha sido un semillero de recursos humanos muy, muy provechoso. Pasarán por esta aula muchos investigadores que ya pertenecen a otras instituciones como la Universidad Veracruzana, otros institutos de nuestra universidad, el Colegio de México, y que han pasado por el GIL, que han dejado su huella y que por supuesto seguirán haciendo aportes importantes a este grupo. No me queda más que desearle realmente una muy larga vida al Grupo de Ingeniería Lingüística, que tenga una nueva etapa, una etapa muy fructífera, de mucho trabajo y de mucho impacto, y esperemos que la biblioteca y la hemeroteca puedan ser parte de esa nueva historia del Grupo de Ingeniería. Y muchas felicidades a todos los que han formado parte de este grupo en estos 25 años. Le cedo la palabra al doctor Gerardo Sierra. Pues muchas gracias, doctora María Andrea Giovine, directora del Instituto de Investigaciones Biográficas y sobre todo anfitriona de estos 25 años que normalmente se llevan en el Instituto de Ingeniería y que, como lo ha dicho, justamente estamos haciendo este cambio hacia este lugar que es un recinto maravilloso. Con los profesores visitantes que tenemos no podemos dejar de pisar la Biblioteca Nacional, la Hemeroteca Nacional, ver este bellísimo edificio y todo lo que han hecho. O sea, será un honor, un gusto para nosotros. O sea, realmente es un placer poder trabajar en este proyecto que tiene en su plan de desarrollo de la Big Data, la inteligencia artificial, aprovechar estos recursos. Realmente nosotros estamos más que motivados. Muchas gracias, doctor Armando López Leiva, por presidir este evento, este seminario. Contar con la coordinación de humanidades es sumamente importante para nosotros. Como lo dice la doctora María Andrea, pues es un grupo interdisciplinario. Tenemos gente de las dos coordinaciones, lo cual es difícil. Nosotros mismos trabajamos en ambas coordinaciones, puesto que damos clases en ingeniería, damos clases en filosofía y letras, en el posgrado y se fue ella y ahora está la doctora Gema Bell. Y bueno, pues nos hemos mantenido prácticamente con dos investigadores, podría decir medio técnico académico, el maestro Gabriel Castillo, que la verdad, en lo que le permiten sus otras actividades dentro del instituto, pues ha trabajado con nosotros y nos ha apoyado bastante y gracias a eso hemos tenido desarrollos. A los 4 años de habernos formado, tuvimos ya nuestro primer seminario de ingeniería lingüística, cuyo objetivo era mostrar lo que estábamos haciendo y mostrarlo a la comunidad, y creo que tuvimos bastante éxito. A partir de ahí hicimos el segundo y actualmente es el 10º. En el segundo estaba el doctor José Moreno de Alba como uno de los ponentes. Hemos tenido ponentes de muy alta talla y siempre ha sido el objetivo de mostrar lo que estamos haciendo y cómo nos hemos vinculado con toda la UNAM. Prácticamente, pues podría decir que estamos vinculados con 12 instituciones de la UNAM, tanto del área científica como del área de humanidades. Y entonces, pues, gracias a todo el grupo que está aquí, todos los integrantes que han estado, no solamente porque han estado físicamente, sino porque nos apoyan desde sus trincheras. Por ejemplo, el maestro Javier Cuétara, que nunca ha estado físicamente en el grupo de ingeniería lingüística, pero está totalmente, hemos celebrado eventos juntos. El coloquio de lingüística computacional, que ya tiene 10 ediciones, pues lo creamos juntos. El seminario de lingüística forense también lo creamos juntos, ya también lleva 10 ediciones. Entonces,
realmente hemos hecho bastante, gracias a todos, y podría mencionar, entonces es una celebración que me honra y me honra que ustedes estén aquí con nosotros apoyándonos, porque realmente esa es la parte del crecimiento del grupo. Y bueno, pues más que, repito, dichosos de poder trabajar con la biblioteca, con la hemeroteca, con este acervo, este patrimonio documental que sin duda va a ser una punta de lanza para la Big Data, para hacer inteligencia artificial, grandes modelos de lenguaje se pueden sacar de aquí. Podríamos hacer muchísimo y realmente muchas gracias por darnos la bienvenida, muchas gracias por nosotros y muchas gracias a todos ustedes. Bueno, le voy a pasar la palabra ahora a la doctora Norma Patricia López Acosta. Acá está ya. Creo que aquí está. Muy bien, todavía está Muy amable. Pues mucho gusto de estar aquí. Muchísimas gracias, el doctor Gerardo Sierra, en nombre de la directora del Instituto de Ingeniería, la doctora Rosa María Ramírez Zamora. Me es muy grato darles una amplia felicitación de parte de ella y por supuesto mía también. Me uno a esta celebración ya de 25 años del Grupo de Ingeniería Lingüística en el Instituto de Ingeniería y que celebran el día de hoy con su 10ª edición del Seminario de Ingeniería Lingüística. Me ha tocado estar ya con ustedes acompañándolos, doctor Gerardo Sierra, en varios de los seminarios, los de lingüística forense, varios de estos que yo les he estado acompañando. Siempre me es muy grato ver muchas personas, incluso de otros lugares, otros países del mundo, muchos de Sudamérica, por ejemplo. Hay una amplia participación que yo he notado en sus seminarios, en sus eventos. Efectivamente es bien difícil la interdisciplina, debo reconocerlo, difícil interactuar con diferentes áreas. Yo que soy ingeniera geotécnica, tengo un estudiante de doctorado en el área de ciencias de la sostenibilidad, me ha tocado interactuar con economistas, con sociólogos, y es bien difícil, pero es muy interesante porque de verdad que aprende uno mucho. Me sorprende siempre ver el tipo de temas que manejan en sus seminarios, siempre es muy diverso, en áreas que no se imagina uno efectivamente desde el punto de vista de la ingeniería, pero pues viéndolo y viendo el éxito que tienen, pues yo me uno a las felicitaciones. No quiero tomar más del tiempo, simplemente el deseo, así como lo acaba de mencionar la doctora Andrea Giovini, pues espero que este grupo persista durante mucho tiempo más y que continúe igual o más exitoso que lo que ya es. Mil felicitaciones y pues bueno, disfruten su día, les deseo un grandioso seminario, no me queda duda que será exitoso al igual que todos los otros, y pues bueno, una felicitación también externo, mi felicitación a la doctora, perdón, Gema Bell. Reconozco también su gran labor en el instituto con la diversidad de actividades que lleva a cabo y de las que tenemos conocimiento. Muchísimas felicidades también a todos los que acaba de mencionar que participan física o por lo menos presencial o en pensamiento o en actividades dentro de este grupo. También mis felicitaciones a todos ellos. Muchísimas gracias y pues felicidades. Muchísimas gracias, doctora. Y bueno, le damos la palabra al doctor Miguel Armando López Leiva para dirigirnos unas palabras y dar por inaugurado este seminario. Bueno, pues muy buenos días a todas y todos, doctora María Andrea Giovine Yáñez, muchas gracias por invitarme. Este es una de las expresiones del trabajo que con energía ha estado desarrollando y que pretende, y creo que lo va a lograr con éxito, innovar algunos de los procesos y de las políticas y de las lógicas que se han desarrollado desde hace muchos años en el Instituto de Investigaciones Bibliográficas y desde luego
en las nacionales, en la biblioteca y en la hemeroteca, y por eso me da gusto participar de este evento. Muchas gracias, doctor Gerardo Sierra, jefe del grupo de Ingeniería Lingüística, investigador del Instituto de Ingeniería. También gracias por permitirme estar acá. Doctora Norma Patricia López Acosta, secretaria académica del Instituto de Ingeniería. Es importante su presencia, como lo será mañana de la doctora Soledad Funes Argüello, porque justamente refleja no solo la interacción que hay entre los subsistemas, sino yo creo que la importancia que le damos los dos, la coordinadora y yo como titular de la coordinación, a ejercicios de esta naturaleza que son importantes. Yo diría, y ahora lo voy a decir brevemente en mi pequeña intervención, no solo ejercicios de interdisciplina, sino me atrevería a decir, en su caso, un ejercicio bien logrado de transdisciplina, lo cual es muy importante para la universidad y para quienes nos dedicamos a la investigación en humanidades, ciencias sociales y desde luego en la investigación científica. En estos primeros años de estas décadas de este siglo, convivimos de forma cotidiana con los avances del procesamiento del lenguaje natural. Si bien no somos todo conscientes, al menos yo no, de lo que supone la ingeniería lingüística, y de hecho ha sido para mí un acercamiento que no había tenido a un ámbito de estudio como este, la socialización de sus aplicaciones nos muestra que ha permeado a diferentes industrias y de forma incipiente en el sector público y también en el académico. Así, en estos días pueden ser analizadas y procesadas, como ustedes saben mejor que yo, grandes cantidades de información, pero el lenguaje requiere un tratamiento especial. Para las aplicaciones contemporáneas son necesarios procesos complejos que ustedes conocen muy bien. El procesamiento del lenguaje natural requiere, por una parte, equipos de investigación altamente especializados y por la otra, que estos mismos equipos estén abiertos para comunicarse entre sí a partir del dominio de cada una de sus disciplinas. Y como lo decía hace un momento, es en este ámbito que la promesa de la transdisciplina se actualiza y se materializa. En México, la lingüística computacional, como antecedente a las tecnologías lingüísticas y al trabajo que ustedes desarrollan, innovador desde luego, ha estado presente al menos desde la década de los 60, con los trabajos del gran lingüista Luis Fernando Lara. El grupo de Ingeniería Lingüística, como ustedes saben, se fundó en 1999 en el Instituto de Ingeniería, teniendo como uno de sus objetivos, y lo cito porque es importante, desarrollar sistemas informáticos, herramientas, tecnología, métodos y productos que permitan resolver problemas sociales mediante el estudio y procesamiento automatizado del lenguaje. Cierro la cita y resalto la idea de la utilidad que puede tener como una herramienta, no necesariamente solo una herramienta, pero sí una herramienta para la resolución o para la atención o para la procuración de soluciones a problemas sociales. Lo cierto es que de la lingüística computacional, se ha avanzado e innovado hacia la lingüística del corpus, el procesamiento del lenguaje natural, y ahora, no podía dejar de hacerlo, a la inteligencia artificial. Y la potencialidad que esta última tiene es extraordinaria, lo vivimos todos los días, lo dijo la doctora Jovine, en todas nuestras conversaciones está presente desde hace cuando menos 2 o 3 años la idea de la inteligencia artificial, sus retos, limitaciones, amenazas, pero lo importante es que ya hay un grupo que lo venía pensando desde mucho tiempo antes de lo que nosotros siquiera nos hubiéramos podido imaginar. En el grupo se vinculan personas, yo le llamo aquí computólogas, si es que acaso existe esa expresión, pero van mucho más allá de eso, y lingüistas, es decir, dedicadas a las tecnologías en sentido amplio. Es una muestra no solo de diálogo entre disciplinas y campos del conocimiento, sino de la interacción entre los dos subsistemas de investigación que articulan nuestra universidad, como ya lo mencionó el doctor Sierra con mucho tino. Dentro de su función sustantiva de docencia y formación de recursos humanos, el grupo tiene presencia en programas de licenciatura, maestría y doctorado, que no mencionaré porque seguramente es de su conocimiento. El grupo ofrece y participa además en actividades de educación continua de distinto orden y se vincula con organizaciones internacionales prestigiadas y muy importantes que tampoco mencionaré para abono del tiempo y porque seguramente ustedes los conocen. Pero lo que me interesa señalar quizás es que ha trabajado en más de 20 desarrollos y herramientas, lo que muestra su amplia experiencia y capacidad de innovación. El logro de estos desarrollos, como seguramente ustedes saben, ha supuesto un debate teórico, práctico, sobre la naturaleza de los corpus,
los objetos y problemas de cada disciplina, la discusión curricular para la formación de especialistas y o el vínculo con proyectos de la iniciativa privada. No omito mencionar que este grupo cuenta con investigadoras, investigadores, colaboradoras y estudiantes, como me hacía notar muy claramente la doctora Jovine, que es un núcleo muy importante y que contribuye a la formación de recursos humanos, que siempre son necesarios para la universidad, profundamente comprometidos con ella, con la universidad y con las tecnologías lingüísticas en habla hispana. Tampoco está de más mencionar que el grupo actualizó su imagen institucional recientemente, lo cual, sin duda, permite un acercamiento a nuevos públicos sin perder su identidad. Esta edición del seminario tiene como marco, como ya se ha dicho por mis colegas, la celebración de los 25 años del Grupo de Ingeniería Lingüística. Los trabajos se desarrollarán en una jornada de 2 días donde se presentarán especialistas de institutos de esta universidad y desde luego de otras instituciones nacionales y del extranjero. Esta celebración es una gran invitación a que sigamos colaborando dentro de nuestra universidad y en vinculación con otras instituciones. Cada una de las ponencias que van a ser presentadas mostrarán los retos y las tendencias en cuanto a ingeniería lingüística, pero también el trayecto o la trayectoria que ha seguido el grupo de ingeniería lingüística en cuanto a su conformación, proyectos y comunidad en sus 25 años. Para esta universidad, el interés por los temas que trabaja este grupo y particularmente el procesamiento del lenguaje natural y la inteligencia artificial no responde a límites planteados por intereses comerciales o tecnológicos necesariamente, aunque sin duda son parte de las reflexiones al respecto. Por lo menos lo que yo creo que es importante para nuestra universidad, su interés en la ingeniería lingüística se encuentra aunado a su desarrollo particular en su funcionalidad y potencialidad para la enseñanza, el aprendizaje, la generación y transmisión del conocimiento. Pero además, su uso debería estar marcado por su contenido ético, su horizonte de equidad e inclusión, en el que la convergencia entre la comunicación humana y las tecnologías reconozca y promueva la diversidad lingüística, la reducción o eliminación de sesgos y brechas existentes todavía, los derechos humanos, la sostenibilidad, la resiliencia, la seguridad, un horizonte en el que el avance tecnológico ayude a mejorar la calidad de vida de todas y todas, tal como lo establece la Unión Europea. Felicito a todo el grupo de Ingeniería Lingüística, al doctor Sierra, desde luego al Instituto de Ingeniería, por permitir este grupo innovador, aún con todas las dificultades que haya podido presentar en el transcurso de estos 25 años. Y nuevamente a la directora de este instituto, la doctora Jovine, por la visión para trabajar en conjunto y extender las posibilidades de este campo transdisciplinar de estudio hacia la labor que se realiza en las nacionales, que es el objetivo que ahora tiene, o uno de los objetivos importantes que ahora tiene, y para generar herramientas de extracción de sus corpus electrónicos. Esperemos que esta iniciativa avance y se consolide para reforzar el papel de estas instancias en el resguardo, preservación y difusión del patrimonio documental. Dicho lo anterior, y siendo las 9:37 de la mañana de este día 10 de octubre de 2024, me permito dar por inaugurado este 10º seminario de Ingeniería Lingüística, 25 años de trabajo interdisciplinar. Les deseo que tengan mucho éxito y que de sus trabajos deriven fructíferas discusiones. Muchísimas gracias. Empezar con nuestra primera ponencia sobre las experiencias en el GIL y va a ser impartida por Alfonso Medina. Alfonso Medina es director del Centro de Estudios Lingüísticos del Colmex. Estuvo durante unos años, no sé cuántos, de investigador en el GIL. 10 años, ahora nos lo va a contar. Y bueno, si después que él acabe su presentación quieren hacer alguna pregunta, por supuesto que estamos abiertos a ello. Les dejamos pues con la charla de Alfonso Medina. Aquí tengo. ¿O son diferentes? Bueno, buenos días. Para mí es un gusto enorme y un honor estar aquí en la celebración de estos 25 años, que se dice rápido, pero 25 años es mucho, mucho tiempo, es un cuarto de siglo. Y
debo decir, mi plática será muy breve, porque en esencia quiero recordar aquellos tiempos cuando llegué. Estaba yo terminando mi tesis doctoral. Por invitación de Gerardo llegué al grupo y Gerardo era el único miembro y tenía un becario. Entonces era pues muy interesante empezar, llegar a un grupo que estaba empezando y que prometía muchísimo, porque en México en realidad había muy pocos lugares donde se trabajaba la ingeniería lingüística. Más bien no había un lugar donde se trabajara la ingeniería lingüística. Había centros e investigadores en el Politécnico trabajando en lingüística computacional. En Puebla también había investigadores trabajando, todos ellos de un corte muy computacional. La novedad en la UNAM es que por la sinergia que hay entre las facultades y las diferentes áreas para las que hay muchísimos investigadores y estudiantes, era natural que en el GIL empezaran a reunirse especialistas, estudiantes, aprendices del área, pero de diferentes facultades, de la Facultad de Ingeniería sobre todo, de la Facultad de Filosofía y Letras sobre todo, también de la Facultad de Contaduría y Administración, de la Facultad de Ciencias. Similarmente, había estudiantes de los posgrados en computación, o del posgrado en lingüística, en fin. Yo creo que era un tiempo muy estimulante ver llegar a tantos estudiantes. Hice mi postdoc después de doctorarme, 2 años en el instituto. Fui recibido muy bien por el Instituto de Ingeniería, mucho apoyo. Al cabo de los postdocs pude ingresar como investigador y vi llegar a muchos estudiantes, como había dicho. Me estimulaba mucho ver sobre todo a los estudiantes de licenciatura que llegaban frescos, sin saber muy bien qué era lo que era la ingeniería lingüística, qué era lo que querían hacer, para dónde querían dirigir sus vidas. Y fue mucha satisfacción ver a estudiantes que empezaban a encontrar su camino y que ahora ya están doctorados y que se encuentran en diversas instituciones en el país e incluso fuera de México. También, por supuesto, había estudiantes de maestría que llegaban y que igual ya tenían ideas más concretas de lo que querían hacer, pero también podían hincar los dientes a los temas que iban encontrando. Los temas, por supuesto, en mi caso, tenían que ver con la construcción de corpus lingüísticos. Para mí, desde el principio, desde los años 90, era un tema muy importante por el trabajo de tesis que estaba haciendo y por mi contacto con el Colegio de México y el corpus contemporáneo del español mexicano, que fue el primer corpus que se desarrolló para la lengua española. Entonces, yo tenía mucho interés y me parecía mágica la idea de que a partir de una colección de textos uno pudiera inferir la realidad lingüística que se expresa en un país, por ejemplo, tomarlo como un corpus representativo y conocer, sí, el lenguaje, pero también la cultura. Otras áreas eran la terminología y la lexicografía. Empezamos a desarrollar la idea de un diccionario de las sexualidades allá por los años 10, junto con María Pozzi y con otros especialistas en sexualidad. Entiendo que todavía es un proyecto en curso y sabemos que es un proyecto enorme que merece mucha atención y además es muy cambiante.
Entonces, para mí fue muy estimulante poder participar en esa investigación que ojalá continúe más y más. Otro aspecto que a mí me parecía muy, muy importante era el trabajo con lenguas de bajos recursos. Yo creo que el GIL sí hizo un esfuerzo para reunir corpus y reunir estudiantes que estuvieran interesados en el trabajo con lenguas mexicanas, sobre todo, y buscar, encontrar un camino para que no se queden esas lenguas donde están, sino que puedan trascender en un futuro. Algo que debo mencionar es que en esa época había colegas externos que trabajaban decididamente con nosotros, como era Luis Fernando Lara, como era María Pozzi, como es Juan Manuel Torres Moreno y también Javier Cuétara, que siempre estaba apoyándonos en todo. Entonces, yo sé que hay muchos más colegas que participan, colegas de todas las instituciones de lingüística computacional que tenemos en México, pero bueno, solo menciono aquellos porque son los que recuerdo en este momento. También quiero mencionar a algunos de los muchos estudiantes que han estado en el grupo. Quiero recordar a Carlos Méndez Cruz, quiero recordar a Jimena Gutiérrez. Ahora tengo un par de colegas, Juan Luis Serralde y Alejandro Rosales, trabajando conmigo en el colegio, entonces debo de hablar de ellos también. Recordar a Teresita Reyes Careaga, a César Aguilar, que hablará mañana, Carlos Fonseca, Antonio Reyes, que está por hablar en unos minutos, Fernanda López, Valeria Benítez, Iracema Cruz, Sonia Moret, que están por obtener sus doctorados en el Colegio de México, Claudia Patiño, que ya lo obtuvo, Alejandro Rosas y Alejandro Molina, entre otros. Hay muchas más personas. Pavel Soriano, me acuerdo de él, en fin. Entonces, me da mucho gusto estar aquí. Creo que por hoy debo cerrar lo que quería decir. Me resta agradecer, además de agradecer a Gerardo por la invitación y por la confianza y por la interacción que tuvimos por años. También debo agradecer a la UNAM, al Instituto de Ingeniería, del cual recibí mucho apoyo, y en fin, a todos ustedes por su presencia. Gracias. Antonio Reyes, hola. Hola, hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, pero no te vemos. ¿Qué hay que hacer para verlo? Fabián. Bueno, mientras va colocando Fabián las cámaras, vamos a decir que Antonio Reyes es una de las personas que ha mencionado Alfonso, que actualmente es un investigador en la Universidad Autónoma de Querétaro. Aquí está. Y bueno, muchas gracias, Antonio, por tu participación. Y ya, muchas gracias. Puedes empezar. Gracias, gracias. Bueno, antes que otra cosa, también me sumo a estas felicitaciones al grupo, a Gerardo. Eh, ha sido un lapso bastante interesante, ya lo mencionaba Alfonso, un cuarto de siglo. Y pensarlo en esos términos, sí, como que te deja, en fin, muchísimo tiempo. Entonces, felicitarlos a todos los miembros del grupo, tanto actuales como pasados. Es un festejo bastante interesante que hay que celebrarlo por lo alto. Bueno, creo que sí. Bueno, voy a dar inicio para no atrabarnos un poquito más ya con el tiempo. Les decía, preparé una pequeña presentación que más que pretender ser una plática a una conferencia muy docta, muy especializada acerca de
en este caso de los corpus lingüísticos, me sirve más que nada para hacer un recorrido sobre mi experiencia desde el grupo de Ingeniería Lingüística a la actualidad, en donde la parte formativa ha sido fundamental. Esta parte, esta noción, este concepto de corpus ha sido también fundamental dentro de mi crecimiento personal como profesional. Y bueno, en términos, digamos, un poco anecdóticos, nostálgicos, pues ir conjugando un poco el tiempo que pasé dentro del grupo y cómo este tiempo ha servido para diferentes cuestiones que en la actualidad implemento dentro de mi vida cotidiana. Y pues bueno, espero que no suene muy nostálgico todo lo que voy a comentar a continuación. Eh, Súper rápido, estos son los 4 puntos que voy a tocar, bien rápidos, en donde lo importante es este asunto del corpus. Corpus como este componente que atrae desde una perspectiva lingüística el trabajo de gente que viene de las humanidades. El grupo de ingeniería lingüística. Yo fui de los primeros integrantes del grupo. Por ahí lo pongo en el año 2000, ya hace un buen de tiempo. Empecé un proceso que aquí les pongo en las diapositivas, empírico de aprendizaje dentro del ámbito de investigación. Y esto pues es para mí bastante importante, porque una cosa es estar en la carrera, estar en las asignaturas, asumir los contenidos como un receptor que tiene que estar procesándolos para adquirir el conocimiento, a dar la vuelta y meternos en el plano de las propuestas. Entonces, para mí fue fundamental en mi proceso académico, viéndolo ya con retrospectiva, el ingresar al grupo, el empezar a ver que las cosas funcionaban de una manera diferente, el entender una ventana nueva que cuando ingresé a la carrera jamás había imaginado que existía. Eh, Ingresé al grupo haciendo mi servicio social. Estábamos, obviamente, en el Instituto de Ingeniería y todavía me tocó la época en la cual estábamos en el edificio 12, en el área de becarios. Recuerdo muy bien que por ahí estaba el cubículo de quien ahora es presidenta del país. Entonces, fue una época que aunque éramos poquitos, fue bastante interesante. ¿Cómo se vincula esto con lo que crecí en su momento? En principio, hablar de que fue una aproximación innovadora para la observación y análisis de datos. Yo vengo de la carrera de Letras Hispánicas y bueno, hace ya más de 20 y tantos años, pues estábamos muy acostumbrados a observar los fenómenos mucho más cercanos a un contexto en papel. Entonces, el hecho de saber que se podían hacer cosas diferentes desde una perspectiva que involucraba tanto el análisis lingüístico, pero complementado con otro tipo de herramientas, fue algo bastante interesante. No únicamente podíamos observar datos que antes eran muy complicados de poder observar, sino que nos permitía diversificar el análisis, puntualizarlo. Había cosas bastante interesantes con esta primera aproximación que yo tenía al área. Eh, Empecé a tener contacto con las herramientas, ver que los textos se podían fragmentar más allá de ese contexto lingüístico que a veces subrayábamos en nuestras notas, que podíamos complementarlo, por ejemplo, con datos numéricos, con información estadística. Y esto, aunque suena como que pues, es lo normal en la actualidad, hace este cuarto de siglo, pues no era tan normal, era algo como bastante diferente. Eh, y también aprovechando lo que decía Alfonso, éramos alumnos de licenciatura que pues estábamos dando ese salto del aula a un escenario completamente diferente. En esta primera época, pues esta noción de corpus, que repito, es lo que le da ancla a la plática que estamos teniendo en este momento, pues empezó a deformarse para bien. Fue un concepto que fue cambiando, fue moldeándose y evolucionando conforme interactuaba con esta área. Ya no era ese concepto estático, sino que era una cosa un poquito más compleja. Una cosa, bueno, un proyecto bien importante
cuando ingresé al grupo tenía que ver con esta aproximación de corpus, pero desde una perspectiva de lenguaje especializado. Y aquí les comparto una lámina de un sistema que en su momento fue el encargo que me hizo Gerardo. Tenías que volverte experto en Wordsmith. Y pues bueno, fue un rollazo porque pues Wordsmith no es una herramienta que fuera amigable. Había que leer muchísimo, no había los tutoriales que existen en la actualidad. La ayuda del mismo programa no era tan eficiente, pero sirvió para empezar en este proceso que comentaba empírico de movernos hacia otro lado, de no hacer únicamente documentación, sino de explorar otro tipo de cuestiones. Y aquí, pues, en esta imagen pueden percatarse de lo antiguo que significa estos 25 años. Aquí, por ejemplo, es un Windows 98. Era la máquina que nos aportaba el instituto. Y pues el hecho de tener un equipo, un lugar para trabajar fue algo pues bastante importante. No era lo mismo estar en la biblioteca haciendo tu trabajo que llegar a un lugar en tu servicio social y empezar a hacer tus cosas, tanto de la carrera como en este caso del servicio social. Entonces fue una cuestión bastante interesante, pues por ahí empezamos a hacer algunas cosillas que tenían que ver con la extracción de terminología, con esta noción que iba creciendo de corpus. ¿Y qué rescato de esta primera etapa, de estos primeros años del siglo? Pues que este concepto de corpus se volvió un concepto, como les mencionaba, dinámico. Y esto obviamente implicó también entender un conocimiento dinámico, que era algo que pues en las aulas quizás no se veía de manera tan profunda. Aquí ya lo experimentábamos y eso era bastante interesante. Eh, Tuvimos que aprender en su momento cosas que, como les mencionaba, en la actualidad son como que algo que ya se da por hecho. El pensar que el corpus tiene que estar en formato electrónico, pues ahora ya es algo natural, pero hace veintitantos años, para quienes estábamos empezando, no lo era así. Pensar en que teníamos que codificar y que había programas especializados para poder extraer la información de esos datos, era algo bastante interesante. Y si a ello le sumamos que, por ejemplo, podíamos utilizar métricas, por ejemplo, cuestiones estadísticas que pueden ser tan simples como la frecuencia absoluta o la relativa, pues nos ayudaban a proyectar un ejercicio de investigación bastante interesante. Y por acá subrayo esta parte de disciplinas ajenas a la lingüística, porque obviamente en esa etapa, pues es una formación completamente disciplinar. Pensar en cuestiones externas a la disciplina era bastante complicado, bastante lejano. Y ya estar en el grupo fue algo pues bastante padre porque ya empezábamos a movernos en cuestiones que difícilmente hubiéramos visto en las aulas. Eh, Ahí les pongo un pequeño recuerdo de esa primera etapa en el edificio 12. Ahí tenemos a varios de los que pasamos por el grupo. Todavía nos veíamos jóvenes. César, está Rodrigo, que fue el primer integrante, Gerardo. Creo que esta chica se llamaba Carla, Alfonso, obviamente, Ramón, Gabriel. Por aquí en medio estoy yo, Toñita, Grisel, Carla. Una etapa ya bastante añeja, pero que sí nos recuerda esos primeros tiempos en el edificio 12. Posteriormente, bueno, fuimos evolucionando, fuimos trabajando en más proyectos. Gerardo se empezó a diversificar, empezaron a llegar más compañeros de licenciatura, de posgrado. Se hicieron muchísimas cosas y dentro de todas esas cosas que estuvimos trabajando, había un proyecto que era, lo recuerdo, así lo mencionaba mucho Gerardo, el proyecto central del GIL, este diccionario de búsquedas onomasiológicas. Pues para ello había que tener una infraestructura en diferentes niveles bien interesante. Y ahí todos los que estábamos en el grupo participábamos con diferentes tareas, con diferentes responsabilidades. La extracción terminológica, los contextos definitorios, la argumentación lingüística, filosófica, eh, eh, las cuestiones de implementación computacional. Entonces fueron cosas bastante interesantes.
Y algo que también destacó mucho el grupo y que creo que lo sigue destacando del resto de entidades que hacen cuestiones de ingeniería lingüística, de PLN, de tecnologías, es este diálogo con el mundo lingüístico. Eh, Buena parte de las personas, al menos en la etapa en la que yo formé parte del grupo, eran de corte humanístico, venían de la Facultad de Filosofía y Letras, y pues teníamos esa parte teórica bien, bien metida en nosotros. Entonces nunca se perdió ese diálogo con los modelos lingüísticos, pero ya los complementábamos con otro tipo de ideas. Pensar, por ejemplo, en lo que en su momento eran los sistemas expertos, así pensábamos en el diccionario nomasiológico, una herramienta que nos iba a devolver una respuesta como la que nos da en la actualidad cualquier sistema de diálogo, un Siri, un Alexa. Estos sistemas que los estábamos desarrollando ahí de manera quizás muy de prototipo en el instituto. En esa etapa, para focalizar un poquito este diálogo lingüístico, pues recuerdo un trabajo que fue fundamental para poder avanzar. Y en mi caso particular, pues bueno, trabajar en la maestría. Y fue este algoritmo de clustering, que lo que hacía era, mediante métricas totalmente estadísticas, pues bueno, proponer elementos que en su momento pudieran ser equivalentes unos de otros en el contexto especializado. Eh, el hecho de que existiera esta herramienta fue pues fundamental porque me permitió ejemplificar en su momento cuestiones que tenían que ver con el trabajo ya más de corte lingüístico, implementándolo en estas cuestiones de prototipo para poder resumir un poquito lo que estábamos haciendo en el grupo. ¿Cómo impactó este trabajo en su momento en la maestría o en esta etapa intermedia y cuando estuve en el GIL? Pues bueno, el concepto de corpus ya se volvía mucho más extenso, más moldeable. Ya hablar de corpus era hablar de herramientas también, no únicamente de un conjunto de textos. Era hablar de recursos que nos permitían alimentar este corpus para explotarlo con mayor profundidad, con mayor puntualidad. Eso nos permitió en su momento pues robustecer muchísimo el trabajo. Podíamos ya incluso explotar estos corpus mediante categorías gramaticales, podíamos ajustar nuestras variables de búsqueda, podíamos utilizar filtros. Entonces, eso nos llevó a un concepto de corpus mucho más amplio, mucho más profundo que era el corpus electrónico. En la actualidad, me doy cuenta, hay un montonal de corpus ahí por todas partes. Pero hace 20 años, pues bueno, el más importante era el CREA, el corpus del español, al menos que fueran accesibles para nosotros como estudiantes. Y el hecho de ya poder jugar con estas herramientas para obtener resultados nos permitía sistematizar propuestas, nos permitía pasar de ese escenario de licenciatura quizás a un escenario de posgrado, validar nuestras ideas, proponer hipótesis. Entonces fue un crecimiento del concepto y en el caso particular también un caso de crecimiento del ámbito personal y académico. Ahí tienen una breve fotografía también de esa época. Nos veíamos bastante jóvenes, vuelvo a insistir en ello. Me cae ya más el 20 de este cuarto de siglo. Los congresos a los que asistimos en su momento, este congreso de Sonora, para poder presentar lo que hacíamos, el luchar un poquito con esta, llamémosle cerrazón del área, no saber qué se hacía en ingeniería lingüística y cómo se podía meter, digamos que una ponencia que no tenía que ver con la trayectoria de un congreso, fue algo que dejó mucha enseñanza, en lo cual Gerardo, por ejemplo, estuvo siempre atento, que nos dieron un espacio, que pudiéramos presentar lo que estábamos haciendo y que en la actualidad, pues bueno, ha redundado no solamente en los seminarios que ya se mencionaban al inicio, sino en las diferentes posibilidades que existen ya para diversificar y exponer todo lo que se hace dentro del área. Llegó, bueno, el fin de la maestría y, pues bueno, me tocó despedir
despedirme del grupo, me tocó seguir mi camino rumbo al doctorado. Y en ese camino hacia el doctorado, pues bueno, ya fue una aproximación quizás un poquito distante en su momento de lo que se hacía en el grupo, pero que lo que yo aprendí en su momento me sirvió para hacer cosas dentro del doctorado. Moverse, en mi caso, del área de humanidades, de letras, de lingüística, a un doctorado en informática fue un golpe brutal. Y las cuestiones que había trabajado en el grupo fueron fundamentales, fueron cuestiones que me ayudaron en su momento a resolver algunas situaciones puntuales en esta transición a una etapa formativa pues mucho más exigente en el ámbito del doctorado. Y bueno, pues ahí también trabajamos con esta cuestión de corpus y nos dimos cuenta de que este concepto seguía creciendo, seguía metiendo más y más elementos para diversificar todo lo que estábamos haciendo. Nos enfrentábamos a fenómenos, en este caso, por ejemplo, el humor, la ironía, el sarcasmo, pues mucho más complejos de los que habíamos trabajado en la maestría o en la licenciatura. Y bueno, algo bien importante fue que aquí empezamos a experimentar y, por ejemplo, hubo resultados bastante interesantes, pero insisto, la cuestión siempre subyacente fue este trabajo con corpus, complementado con estas herramientas, con estas técnicas, con la argumentación lingüística y que nos daba pues una perspectiva cada vez más clara, más inmediata de la interdisciplina. Hablar de modelos de lenguaje, hablar de diferentes tareas, ya nos involucraba con el corpus no como un componente estático, sino como algo que nos servía como simiente para aplicar el conocimiento hacia diferentes tareas. De esta época también les comparto una breve fotografía. Antes de irme al doctorado, se organizó por ahí una comida para despedirnos a quienes nos íbamos. Y bueno, ahí pueden notar esta interacción que teníamos siempre como comunidad unida, que es una característica del grupo y que ha permitido que, pues bueno, el trabajo fluya de la mejor manera posible. Y ya como parte final, pues, en esta última etapa de este cuarto de siglo, pues movernos de ese concepto de corpus estático que va creciendo, que va evolucionando hacia modelos generativos, hacia aplicaciones que tienen que ver más con nuestra realidad tecnológica. Y bueno, ahí mencionar de manera muy breve, repito, sin ser muy especializado en el asunto, jugar con modelos de aprendizaje, jugar con modelos de representación, con técnicas, con métricas, para explorar diferentes situaciones, en este caso, por ejemplo, la noción del miedo dentro de nuestra sociedad y ver cómo se sigue implementando este concepto de corpus, cada vez más diversificado, cada vez más aplicado. Saber que, por ejemplo, estas nuevas perspectivas que requieren grandes volúmenes de información, métricas más finas para representar el contenido que subyace a los textos, pues bueno, que hay cuestiones que quizás en una primera instancia, en una primera aproximación, pues resultan sumamente abstractas, difusas, pero que ya cuando los vemos en los datos, suceden cosas bien interesantes. Por ejemplo, hablar de terror implica, dentro de los diferentes conjuntos de datos que hemos explorado, pues hablar, por ejemplo, de machismo, de patriarcado, de sangre, de asesinatos. Entonces son cuestiones bien interesantes que parten de esa representación del corpus, de esta evolución en la forma en la que modelamos nuestro lenguaje a partir de estas herramientas. Y bueno, para ir cerrando este apartado, el mencionar esto, este concepto nuclear se sigue expandiendo, se sigue modelando, sigue evolucionando. Más herramientas, trabajo más diversificado, software que utilizamos de manera más cotidiana en la inteligencia artificial, pero lo más importante, el origen no se pierde. El origen de este corpus como un medio para representar nuestra realidad, al menos en términos lingüísticos, sigue estando ahí presente. Y eso ha sido fundamental en esta etapa formativa que inició hace ya más de 20 años en el GIL. Y bueno, pues allí una última foto ya donde nos vemos cada vez
menos jóvenes, pero siempre con las ganas de hacer cosas. Y bueno, ya para cerrar esta contribución, nada más rescatar a modo de conclusión esta frase del grupo que ha sido su lema durante todos estos años y que ha sido también parte de manera plena en muchas cosas de las que he trabajado, tanto en lo profesional como en lo académico. Esta unidad en lo necesario y esta libertad en la duda. Les agradezco su atención y de nueva cuenta, felicidades al grupo, felicidades a Gerardo y espero no haberlos aburrido mucho con esta breve plática. Muchas gracias. Y ahora sin más, pues vamos a dar paso a nuestro siguiente invitado, que es Víctor Mijangos, que es profesor asociado de la Facultad de Ciencias. Víctor era uno de los estudiantes de doctorado cuando yo llegué a Chile en el año 2016. O sea que de todas estas historias es la primera con la que supongo que voy a reconocer parte de lo que digan. Es un lingüista, el más matemático de los lingüistas, y de hecho está ahora en la Facultad de Ciencias, y nos va a explicar algunas perspectivas en lingüística computacional para lenguas indígenas. No les he dicho que las lenguas indígenas es su campo de estudio. Muchas gracias, Víctor, y adelante. Gracias. No sé si ¿Tienes tu saludo? ¿no? ¿Por qué no es para Bueno, buenos días a todos. También voy a dar una práctica que espero sea breve. Tenemos el tiempo. Y bueno, yo preparé una práctica que es un poco más técnica, pero también voy a ir introduciendo un poco para que vaya hablando, y quiero también practicar desde la labor del GIL dentro de estas perspectivas de investigación que estoy desarrollando actualmente, ¿no? Entonces, bueno, como ya dijo Diana, pues yo actualmente estoy en el Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias, y pues yo empecé también como lingüista dentro de GIL. Yo estudié letras hispánicas como primera carrera, y estando dentro de GIL, pues justamente dije, voy a estudiar matemáticas. Hice la carrera en matemáticas, y después hice la maestría en lingüística, y pues ahora estoy en ciencias, ¿no? O sea, tratando de, pues, conciliar estos dos mundos, ¿no? Y algo que creo que es muy importante, que hace una labor de GIL entre muchas otras, es esto, que aquellos que tenemos como esta inquietud y movernos hacia varias áreas, ya sea los que venimos de las humanidades, nos queremos mover a las ciencias exactas, a las ciencias formales, o los que vienen de las ciencias computacionales formales y quieren mover a las humanidades, pues el GIL siempre ha sido un espacio que pues, da oportunidad a eso, que nos abre las puertas a eso y explorar pues, de diferentes formas estos aspectos, ¿no? Y aquí, pues cuando yo entré aquí, justamente, y es lo que me llevó también un poco a desarrollar la investigación actualmente, pues había como ciertas inquietudes, sobre todo en la parte del lenguaje, de las definiciones, también de la lingüística. Después, yo empecé haciendo mis primeros investigaciones en esos aspectos, pero posteriormente, justamente cuando estaba ya desarrollando la maestría, pasó que en el GIL se empezó a investigar lo que son las lenguas indígenas. De hecho, recuerdo que ahí teníamos muchas pláticas con todos los integrantes del GIL, y entre ellos estaba la doctora Jimena Gutiérrez, del CEIS, del Centro de Estudios Interdisciplinarios en Ciencias y Humanidades, que seguramente no pudo venir con unos compromisos, pero hablando con ella tenía mucho interés en el náhuatl, y pues platicábamos que pues, mi mamá es hablante de una lengua indígena, y yo incluso pues nunca había pensado que se podía hacer este tipo de tecnologías con este tipo de lenguas. Mi mamá hablaba lo que ella llama la lengua en español, que en su lengua se traduce como ñató, quiere decir que bueno, que es una de las variedades del camino. Entonces, pues, entrando en esto, hablando con los integrantes del grupo, como decía, con la doctora Jimena, con el doctor Ignacio Arroyo, que no está acá, con Jorge Lázaro, que también no está acá, y otros, Alejandro Rosa, etcétera, etcétera, pues me empezó a interesar esta parte de integrar las lenguas indígenas a esta tecnología. Yo ya había tenido un tiempo en aquí, pues, investigando ahí la parte de las tecnologías aplicadas al español, al inglés, a las lenguas hegemónicas, pero hasta ese momento no se me había ocurrido que podría aplicar pues, a una de las lenguas que ahora se llama lengua de herencia, que es una lengua que habla Iman, o que habla Iman, ¿no? Entonces, pues, con este respecto, bueno,
Y aquí se parla un poco de lo que se hace actualmente en las tecnologías del lenguaje, que actualmente pues, el estado del arte son las redes neuronales, ¿no? Entonces, aquí puse una red neuronal, que es algo muy complejo, que igual pues yo creo que muchos que están en el equipo habrán visto esto, pues, parte de lo que se ve ahí. De hecho, pues, yo ahí conocí las redes neuronales también, pues en parte de la investigación que estábamos haciendo, en la plática con otros compañeros, y pues fue algo que me interesó muchísimo, ¿no? Esto de este tipo de modelos. Aquí estamos comiendo, eso lo vamos a hacer un poquito rápido, porque ya sabemos cómo funciona, cómo están los datos, este es el modelo de aprendizaje y lo que queramos hacer, la tarea específica que queramos, ¿no? Entonces, ya que tenemos estas tecnologías, pues la pregunta es, ¿se pueden aplicar a todas las lenguas? ¿Qué pasa con eso? Cuando nosotros hablamos de lenguas, pues vemos aquí unas estadísticas de las lenguas que se hablan. Son muchísimas las lenguas que se hablan, pero lamentablemente, pues actualmente se están extinguiendo muchas lenguas, ¿no? Es decir, hay quienes dicen que para 2030, pues más del 70% de las lenguas habladas en el mundo se van a desaparecer, ¿no? Quedando solo una poca cantidad de lenguas, que son las lenguas más habladas, como el español, el inglés, el chino, etcétera, ¿no? Entonces, pues esto creo que es una labor muy importante, porque además nosotros estamos en un país pues, multicultural, trilingüe, donde si nos damos cuenta, y esto siempre me parece muy interesante, tenemos muchas familias lingüísticas, de 34 variantes, ¿no? Casi una para cada día del año, y 68 agrupaciones lingüísticas. Y lo que decía que me parece muy interesante es que tenemos más familias lingüísticas que en Europa. Es decir, nosotros tenemos más familias lingüísticas que en Europa, pues, la más grande es la europea y algunas otras, pero realmente son más familias en un espacio más pequeño, ¿no? ¿Verdad? Entonces eso es algo muy impactante. Y decimos, bueno, ¿qué pasa con todas estas? Estamos ahí conviviendo en la vida diaria, pues nunca las escuchamos. Pues es muy raro que las escuchamos, ¿no? Es muy raro que escuchemos aquí en la universidad hablar náhuatl, hablar maya, hablar mía, hablar mixteco, ñañú, etcétera, etcétera. No es muy raro escuchar eso. Y entonces, pues sabemos que hay mucha discriminación, pues muchos problemas con los lenguas indígenas. Y creo que esto ha sido un parte muy importante de lo que yo he visto en el film, que pues precisamente hay que empezar a potenciar este tipo de desarrollos en lenguas indígenas, porque cuando uno convive con este tipo de personas, finalmente mi familia materna es toda de ascendencia otomís, viven en un pueblito, pues cuando uno les practica de esto, que se hace en las universidades, que se estudia, empieza a adquirir como cierto prestigio la lengua, ¿no? Ya no se ve como una lengua que no se debe hablar, una lengua que los minoriza, que los hace menos, sino que se empieza a ver que tiene cierto impacto también social en los hablantes de estas lenguas. Entonces creo que eso es algo muy importante que tenemos que hacer, que no solo podemos hacer, sino que tenemos una obligación de hacer como pues, personas que estamos en alguna, es un privilegio de estar estudiando una carrera universitaria, de ser investigadores, de ser profesores. Entonces es algo muy importante que tenemos aquí desarrollando y que justamente aquí pues, ha encargado de impulsar el desarrollo de corpus lingüísticos y tecnologías en estas. Entonces, pues ahí se hace una inquietud de qué podemos hacer para empezar a desarrollar tecnologías con lenguaje indígena. Una primera parte, es bueno, tenemos varios pasos, recolectar los datos, varias estrategias que podemos usar, recolectar datos, crear datos, usar modelos simples, transferir conocimiento y algo que estoy investigando actualmente que son los datos inductivos. Entonces, en la parte de datos creo que sí le ha costado bastante. Aquí tenemos varios corpus que, pues en primer lugar, un corpus que actualmente contiene varias lenguas indígenas de México, que es el corpus paralelo de lenguas mexicanas, que creo que está correcta. Y aquí también los corpus que desarrolló justamente en el CIP, los desarrollos de parte con la colaboración de la doctora Jimena Gutiérrez, de sus computaciones. Y después aquí tenemos otros dos corpus, participé yo más activamente, que es el corpus del español, la familia español que nos ocupa, es la forma de pronunciar a color de en niña 2, que es la lengua de Guinea, porque hay otras variantes diferentes, que justamente está relacionado con la relación de Guinea. Y actualmente también está el corpus Polo, que es el corpus del imperio. ¿No? Son corpus que se han desarrollado ya sea desde sí o con motivaciones del producto. ¿No? Y después, esto es algo importantísimo porque lo primero que necesitamos son datos, necesitamos muchísimos datos. Obviamente, ninguno de estos corpus tiene las capacidades para generar un gran modelo de lenguaje, pero es un primer inicio para empezar a hacer esto, ¿no? Ya que tenemos estos datos, pues algunas propuestas que podemos hacer es decir, en lugar de usar los modelos en estado del arte, podemos usar modelos más simples. Aquí tenemos un primer artículo con un alumno de ingeniería que se tituló por el 2020,
Y entonces en este artículo pues usamos un modelo más simple, que es un modelo que se conoce como QIARA, que se llama Wanofi, y vemos que incluso estos modelos tienen mejor desempeño que las redes neuronales, ¿no? Que son más simples, pero justamente por eso pues tienen resultados más pues mejores, porque necesitan menos datos, ¿no? Entonces podemos empezar a hacer estas estrategias. También podemos usar otros tipos de modelos, que son estos modelos formales. De hecho, estos modelos yo los conocí en el centro de grupo de ingeniería lingüística, porque son modelos que se basan más en la parte de describir el lenguaje de manera formal, hacer una gramática computable, hacer una indicador morfológico que sea computable, y se basan en autómata, gramáticas, libros de contexto, etcétera, que quizá también necesitan escuchar. Entonces, también podemos hacer esto. Actualmente, de hecho, tenemos varios analizadores ortográficos basados en traductores clínicos, ¿no? Son modelos son modelos ¿no? Modelos máximos, que también actualmente para las lenguas indígenas pues son relevantes este tipo de modelos, aunque pues, para otras partes parece que sean anticuados, ¿no? Pero siguen siendo relevantes, ¿no? Y finalmente, pues también tenemos como transferencia de conocimiento. Esto es simplemente pues, usar modelos que ya están entrenados, y utilizarlos para hacer ya sea usar eso que se aprendió para poder utilizar los modelos, o bien modificar los modelos para que aprendan a se ocupen en tareas más específicas, ¿no? Entonces podemos también hacer esto, es otra forma de hacer, pues de trabajar. Si nosotros tenemos datos del español, podemos conjuntarlos con datos del otomí y del náhuatl, para que esa parte del español pueda alimentar un poco el conocimiento que tenemos de la otra lengua. Y finalmente, les decía un poco platicando de promover al proyecto, un proyecto que estamos participando actualmente, ahí en la Facultad de Ciencias, es esto de que se conoce como métodos científicos. Que aquí hay diferentes estrategias, están los métodos de deducción, que no voy a presentar mucho en eso, pero que eran estrategias que usan las redes neuronales para poder evitar, por otro lado, poder generalizar mejor mecanismos de atención expertos. Como decía, estamos investigando esta parte de los mecanismos de atención para poder, porque al final los modelos de atención lo que hacen es tratar de aprender estas relaciones, ¿no? Para darnos este tipo de relaciones, pero al principio no tienen ninguna información. Entonces, pues, como que podemos ayudarlos tantito y decirles, bueno, te voy a dar tantita información que, por ejemplo, gatos es que es sustantiva, pues se va a relacionar con ciertas palabras, y nada más aprende con los pesos que tienes acá de relación. Como que ayudas al modelo ahí entiendo ciertas restricciones para poder hacer que las relaciones se aprendan mucho más rápido y con menos datos. Entonces, otro de lo que llamamos la atención dispersa. Y finalmente, las redes neuronales gráficas, que de hecho, combinar un poco por eso de los modelos formales. Tenemos un árbol, entonces nosotros por el árbol, una gráfica, le podemos pasar esta red neural que trabaje con eso. También tenemos estos que son muy interesantes, aquí es un ejemplo, por lo tanto, se ve muy bien, que son el prompting y concept learning, que son estrategias muy actuales, que simplemente ya tenemos modelos muy grandes. Por ejemplo, aquí en este cerebro tenemos palabras en náhuatl, tenemos lácora, en lácora, y estamos como haciendo una traducción. Entonces, pido que me digas, pues, con estos ejemplos, hacer el clic, cuál es la traducción del gato pato, ¿no? Entonces, es un ejemplo muy simple, pero nos da una idea de más o menos qué hace. Entonces, este es en context learning, le damos unos contextos que queremos que pues pongan a la tarea que queremos resolver, y después el modelo lo resuelve. Entonces, bueno, la traducción que yo pongo es esta, y creo que me parece que es correcta, ¿no? Me parece que es correcta, ¿no? Entonces, este tipo de estrategias se puede utilizar para hacer este tipo de modelos, pero bueno, aquí con esto concluyo, pero les platico ya como final para acabar, porque esto es algo que estamos investigando actualmente, esta parte del proceso inductivo, que pues implica pues, llevar los grandes modelos que están haciendo actualmente a terrenos más pequeños, aunque a veces le llaman los small large language models, que son ahí pues, usarlo en territorios más limitados, y algo muy importante es utilizarlo